Los japoneses tienen muchas obsesiones, pero hay una que poca gente conoce. Su obsesión por España. Tanto es así que han creado una réplica de nuestro país entero. Un parque temático de España en Japón. Y no hablo de 4 sevillanas mal bailadas y una tortilla de patatas mal hecha. Hablo de que han copiado casi todas las comunidades autónomas de nuestro país, hecho montañas rusas con forma de toro, o incluso montado desfiles donde se enseña absolutamente toda la cultura española. Pero no solo eso, sino que también han creado un hotel donde replican una posada española, donde también dormiremos, y bueno, mil cosas más, como por ejemplo aquí, la boquería, que es por donde vamos a entrar al parque. Supongo que como a vosotros me están surgiendo un millón de preguntas, como por ejemplo, ¿por qué existe esto? O ¿qué imagen tienen los japoneses de nosotros? Pero para eso hemos venido aquí, para responder a todas estas preguntas, así que nada, vamos allá y empieza la aventurilla, chicos. Las aventurillas de Rubén. Edición Japón. De momento en la boquería no tenemos frutas ni mercadillos. Lo que tenemos, una cosa muy conveniente para la hora que es, como podría ser la churrería. Konnichiwa, one churro, please. Arigato. No tiene mucha forma de churro, bueno, más o menos. Es duro de comer este churro, ¿eh? Sabe mucho a canela. Y pasamos de Barcelona a Madrid por la Plaza del Sol. Buena réplica. Os voy a contar un poco el plan de estos días, porque no voy a estar solo uno. He pagado la entrada más cara para tener lo siguiente. Primero, hoy un día de parque entero. Pero como es muy grande, no nos va a dar tiempo a probar todas las cosas que hay. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar hoy el día y hacer todas las actividades que nos den tiempo. Luego, ir a dormir a la posada española, que tiene un onsen, tiene una cena gourmet española, y después volveremos al parque y acabaremos todas las actividades que nos queden y veremos el desfile de sevillanas. Sí, habéis oído bien. Un desfile de sevillanas en una réplica de España en medio de Japón. Gran momento para estar vivo. Y otra cosa más que casi me olvido. Ya que estamos aquí, quiero sentirme como en casa. Así que voy a intentar cumplir esta lista de cosas que haría si estuviese en mi Españita querida. Aquí tenemos la Fuente Cibeles. Todo aquí me gustaría deciros el nombre exacto de lo que es y me la voy a jugar y os voy a decir que es el Palacio Real. El Palacio Real de Aranjuez. Pero esta versión del palacio tenía algo que no me hubiera esperado nunca. Es una atracción. Es la montaña rusa del toro. Me acuerdo del churro y nos vamos a montar en una atracción que es un toro. Qué locura, ¿no? Chao, chao. Ay. ¿Qué va a pasar? ¡Qué guapo! ¿Por qué está vacío este parque? Estoy flipando con que nos hayan dejado montar en una atracción solo para nosotros. Seguimos investigando, a ver. Pues nada, ¿no? La Plaza Mayor. Luego quizá podemos venir a comer aquí, si sigue haciendo sol, y vemos un poquito qué comida nos ponen. Vale, chicos, y en medio de la plaza nos acabamos de dar cuenta que hay otra atracción. Por la cara de la tortuga esa, creo que es una atracción de niños. Se llama Plaza de Toros. Me ha costado un poco leerlo porque está en japonés. Ya que no os imagináis lo que era. ¡Qué miedo! O sea, suelta humo el toro. ¡Buah! ¡Qué susto me da! Vale, al parecer de momento lo que estamos viendo es que los japoneses tienen una imagen de nosotros de que nos gustan mucho los toros. Vámonos a seguir investigando, chicos. Estos son olivos, ¿no? No es un olivo, no. Tenemos aquí el Gran Teatro La Mancha con el musical ¿Dónde está Carmen? Los señores que nos hemos encontrado en el bus viniendo para aquí venían exclusivamente por tercera vez al Parque de España para ir a ver el Coliseo a las 10:10. Por nada del mundo me iba a quedar sin saber cómo era una obra de ópera española en Japón para japoneses. Así que en un rato volvemos aquí. Vamos al castillo de Xavier, chicos. Ahora vamos a entrar en el castillo a ver qué hay. Es que no está hecho de cartón ni nada, ¿eh? Está hecho de materiales reales. Venga, va. Venga. Pinturas rupestres, venga. Hay gigantes y aquí hay como placas que ahora veremos también. Lo que no tiene pérdida es el bar. El bar con vinos, con anuncios de la Plaza de Toros. Voy a decir una cosa, nunca he visto el castillo de Xavier, pero es exactamente igual que donde estamos esta foto. Que tienen cuadros de Picasso. Es el museo más interesante que he visto en la vida. Y esto me lo pones en España y me aburro. Tienen hasta un espacio dedicado a Galicia. Beautiful, ¿eh? Beautiful. You like it? Good? Yes, it's good. Yeah, very good. Yeah, Spain. Oh. Supongo que ese momento emotivo y sumamente incómodo que acababa de vivir sacaba una cosa de la lista, pero eso me hizo querer añadir otra más. Y es que, estando en España, me apetecía hablar español con un japonés. Hay con muchos históricos que tienen que ver con Japón y con España a la vez. ¡Hala, qué chulo! Está todo como aquí representado. Todas las especies de animales que tenemos. ¿Cómo puede ser que me esté dando cuenta de las especies de animales que tenemos en nuestra península? Por Japón. ¿Cómo puede ser? Bueno, señores. Estamos procediendo a entrar en una cueva con pinturas rupestres. Mira el techo. Mirad la calidad del museo. Te tienes que sentar
y estirarte para mirar para arriba. Hay como 7 plantas, vamos a intentar subir hasta arriba del todo, no sé qué va a haber. Creo que están construyendo un acueducto ahí, por eso está como tapado eso. Ya lo próximo es que construyan la Sagrada Familia y que la acaben antes de nosotros. Vale, chicos, estaba por aquí moviéndome a otro sitio y me acaba de escribir Don Quijote. Me pide que si me puedo acercar. Así que si Don Quijote nos lo pide, tendremos que ir. Dime, Don Quijote. ¿Cómo puede ser que tengas internet? Muy buena pregunta. Y es que efectivamente, aunque parezca que estamos en España, seguimos en Japón. Y aún así, tengo internet. Sin pagar roaming, sin tener que llorar cuando me llegue la factura o sin tener que buscar un wifi como si fuera un Pokémon legendario. Amigo Rubén, ¿con cuántos molinos has tenido que pelear para conseguir eso? Tranquilo, Don Quijote. No ha hecho falta espada. Solo Saily. Y es que con Saily puedes tener internet en el extranjero sin tener que arruinarte por el roaming. Así es como funciona. Primero, te descargas la app de Saily, que es esta de aquí. Después, tienes que elegir tu plan, que sí, cuesta dinero, pero es mucho más barato que pagar roaming y mucho más cómodo que tener que comprar una tarjeta física en un aeropuerto donde no entiendes absolutamente nada. Y lo mejor es que puedes elegir el plan que mejor se adapta a ti en más de 200 destinos y 8 regiones distintas, con un montón de planes flexibles y tarifas económicas que se adaptan a las necesidades de cada uno. Y por último, ya solo queda instalar la SIM, que se activa sola al aterrizar en el aeropuerto. Con eso ya puedes abrir Google Maps, pedir un taxi o avisar a Dulcinea de que ya has llegado. Y ahora que viene el verano, si vas a viajar para luchar contra molinos gigantes, o incluso si no, descarga Saily y utiliza mi código RUBEN cuando vayas a pagar, y así conseguirás un 15% de descuento en todos tus planes de datos. O si no, escanea el QR que aparece en pantalla y descarga Saily. No olvides utilizar el código RUBEN al pagar y ve preparado a los viajes utilizando Saily. ¿Qué dices, Don Quijote? Con Saily, mis aventuras por la Mancha habrían sido mucho más fáciles. Si es que al final ya sabía yo que Don Quijote no estaba tan loco. Aquí tenemos una entrada, creo que es una entrada a unas escaleras mecánicas para bajar de planta. O sea, el parque tiene plantas. Son unas escaleras mecánicas, pero no os imagináis cómo son, ¿eh? Porque tienen una Ariana Grande de fondo de música. Que hay cosas en el techo, es que hay pintura rupestre y hay toros, es que no lo había visto. Con un poco demasiada hambre bajé las escaleras mecánicas más largas de mi vida. Con suerte había música de Ariana Grande de fondo, haciéndome más ameno el trayecto, hasta llegar a uno de los lugares más legendarios de todo el parque: Andalucía. O sea, ha cambiado hasta todo. O sea, ahora sonan pájaros, hace más calorcito. Ojo que hay una atracción. Ay, que moja, ¿no? Arigato. Water inside or no? Yes, a lot, a lot. Oh, ok. Arigato, arigato. Arigato. Ah, tenemos la feria de abril. Son patios andaluces. Parque España, cueva de baile flamenco, restaurante. Y os voy a tirar un dato perturbador. Y es que solo en Tokio hay más academias de flamenco que en toda España. A este parque vengo con muchas esperanzas de poder ver un flamenco en la vida real. Aunque os sorprenda, nunca lo he visto en España y que mi primera vez vaya a ser en Japón es un poco raro. A la vez que triste, pero fui a la Alhambra de Granada, chicos. Si la Alhambra de Granada nos va a mojar. No, tú. Ah, vaya clickbait, ¿eh? Sí, me meten a gente en el suelo a la que le han dado los toros. Es verdad que mojaba un poquito solo, ¿eh? No he mojado nada. Volvemos al pueblecito andaluz. Estoy poniéndome de muy buen humor en este vídeo, en especial, y no sé por qué, nos hemos despertado a las 6 de la mañana, no tengo energía. Pero es que la música mi española, la rumba y ver esto, es que me parece rarísimo. Me parece... Nah, es que es espectacular. Me hace mucha gracia que las mascotas del parque sean Don Quijote y Sancho Panza, ¿eh? Es un detalle que mola, es rollo Sancho Panza lunitunizado y Don Quijote lunitunizado. Todavía no estaba cumpliendo con la mayoría de cosas que quería hacer, y encima tenía cada vez más hambre. Y no sé si era justo por eso, pero por momentos habían cosas que me sacaban completamente de la inmersión y me recordaban que no estaba en España. Creo que la realidad se les ha distorsionado un poquito porque están en un café con boinas de franceses comiéndose unas pizzas italianas en un sitio que no sé dónde es, pero parece Venecia, con un barco pirata de fondo y con la bandera de España al lado de una iglesia. Creo que han mezclado conceptos, pero no pasa nada. Do you like it? Nice. You like Spain? Yeah. Spain, España. Ay, qué brasa. ¿Qué me ha dicho? Mira, la iglesia. Harán matrimonios aquí. Yo os declaro marido y mujer. Me opongo. ¿Cómo que se opone usted? Me opongo a que no haya tortilla de patatas en la boda. No voy para extra, chicos. No sé por qué estoy haciendo esto. Vamos a seguir viendo el... ¡Ay! Que viene. Sí que está bien replicado España, que vienen águilas y todo, ¿no? Pues pensaba que iba por nosotros. Uy, se me ha acelerado el corazón. Por fin era hora de comer, así que empecé con mi búsqueda de restaurantes, pero me encontré algo
que no sabía si era para quejarme o para directamente llorar. Me acabo de encontrar con esto. Un establecimiento cerrado a las 12 del mediodía, porque al parecer están haciendo la siesta ahí dentro. ¡Wow! ¡Qué guapo! Una fuente española. Este pitorro en concreto es lo más español que pueda haber, ¿no? A ver, no me puedo quejar. El pitorro era fiel a los de España, pero eso no me iba a quitar el hambre. Por suerte, estábamos rodeados de negocios. Y aquí tenemos la pastelería Valencia. Voy a preguntar a ver si hay pasteles, porque creo que está vacío. Bueno, pasteles no hay. Aquí tenemos un aspersor si lo queremos comprar. Bueno, es un aspersor y pone British Pot. Ay, es que los japoneses estos están como una regadera, chicos. Supongo que el nombre del sitio era un minúsculo error de lenguaje, pero no importa. Lo importante ahora era solo la pregunta que tenía en la cabeza. ¿Dónde comemos? ¿Dónde comemos? ¡Tortilla! ¡Tortilla de patata! Tortilla de... Vamos a comer aquí, por favor. Hello, hola. Hola. Hola, hola. De momento no veo ningún fallo, ni siquiera en el olor. Huele muy bien, huele a España. Nos han traído las croquetas y la tortilla de patata, chicos. Hay un grandísimo, colosal problema. Tortilla de patatas lleva queso. Y no hay cosa que odie más en el mundo que el queso. O sea, acaban de fastidiar mi plato favorito. Las croquetas, a ver a qué saben. No tienen mala pinta, ¿eh? Es patata con carne, no croquetas de bechamel. La tortilla, os lo juro que me da mucho reparo probarla. Es que no me gusta el queso. No me gusta nada el queso. A ver la paella. Aunque la paella es paella. Pues nada, aquí ha llegado nuestra paella. Uf, qué mal pinta, ¿eh? Tiene un olor rarillo. Está completamente insalubre. Espero que la cena no sea así, ¿eh? Después de la comida, que nos han pasado un poquito, vamos a comernos un polvorón aquí al sol. Pues tenemos una tienda de polvorones, así que vamos a coger el polvorón de crema catalana, ¿no? Hoy tenemos los polvorones. No me los esperaba así, no voy a mentir. Parece como un huevo, ¿no? Un huevo duro. No voy a decirlo, pues no me ha gustado absolutamente nada. Y ya que estamos charlatanes, voy a contar un poco de la historia del parque, de por qué se creó. Y es que este parque lleva abierto desde 1994, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Se creó porque por ese entonces Shima, que es el pueblo donde está construido este parque, empezó a forjar muy buenas relaciones con Valencia. Y decidieron construir una réplica de España en Shima, en Japón. Todo surgió, pues no sé, pues porque supongo que a los japoneses les encanta España. Igual que a los españoles nos encanta Japón. Es curioso de pensar. Nos vamos, que tenemos que ver una ópera. Ya queda poco para que empiece esto, chicos. Se está juntando toda la gente que ha venido al parque a ver el espectáculo. Están comiendo polvorones, comiendo galletas rellenas, disfrutando de España. Es que las luces, tío, es que todo es tan raro. ¡Ole, ole! Hasta aquí el espectáculo, qué locura, ¿eh? Me quedo con los toros y el Sancho Panza haciendo de globo. Pero bueno, seguimos, que no hay tiempo que perder. Bueno, chicos, ahora se ha llenado porque ahora hay espectáculo de sevillanas. Y de hecho hay una cosa curiosa que he leído en Wikipedia, y es que, según la Wikipedia, los dueños de este parque van a España una vez al año para encontrar un grupo de flamenco y que haga espectáculos. No sé hasta qué punto esto es verdad, pero bueno, iremos a ver el espectáculo dentro de un ratillo. Es el primer espectáculo de tablao flamenco que voy a ver en la vida y va a ser en Japón, ¿eh? Chicos, ya hemos salido. Hemos podido grabar una pequeña parte. Lo demás no se podía grabar, pero ha sido espectacular, ¿eh? O sea, me ha gustado mucho. Estábamos yendo a enseñar la otra zona, pero nos han parado. Se han dicho que aquí había un musical. Para todas las actuaciones, menos para la que hemos visto en el Teatro Coliseo ese, son españoles, ¿eh? Mientras veía el espectáculo, vi que salían los bailarines de flamenco del teatro. Así que fui corriendo a hablar con ellos para intentar entender por qué existe este parque. ¿Venís cada año o vivís aquí o...?
un año, por un año. Claro, a los japoneses les encanta, ¿no? Bastante. Muy guay, ¿eh? Nos ha gustado mucho. ¿Y qué nos recomendáis del parque? ¿Hay algo que digáis? Tenéis que ir a verlo. Pirineos. Sí, Pero mañana a la 1 de la tarde a la 1. es el desfile. Pues ya tenemos algo que hacer a la 1. Chao, que vaya bien. Adiós. Pues aquí hemos estado con los únicos españoles del parque. Están viviendo en Japón por un año, qué loco. Y tenemos un tema. Son las 4:19. Este parque cierra a las 5 y nos queda toda esa parte que ver. Esa parte básicamente es la zona montañosa del parque, es decir, tiene los Pirineos, tiene Montserrat, son todo montañas rusas y una réplica del Parkway. No nos da tiempo a montarnos en todo, así que el plan es el siguiente. Nos vamos al hotel y mañana por la mañana vemos toda esa zona que nos falta del parque y nos vamos a ver la Rúa a la 1. Con eso habríamos visto todo el parque al 100% de España en Japón. Y bueno, llegó el momento de conocer la gran posada española que nos tenían preparada. Esto es la recepción, es una completa locura. Es que chicos, no sé qué os estará pareciendo esto, pero a mí una completa barbaridad. O sea, no tiene ningún tipo de sentido que hayan hecho este hotelazo en medio de la nada, recreando España, y esté prácticamente vacío, porque estoy viendo 3 luces en las habitaciones, solo 3 luces. Pues nada chicos, vamos a ver nuestra habitación, que ya tengo ganas de verla y de descansar un poco, que no puedo con mi vida. Pero bueno. Llegó el momento del room tour. Hasta los enchufes son como muy españoles, ¿no? Huele a hotel, bar, antiguo español. El lavabo es una locura. Está bien replicado. Tenemos una bañera. Me hace gracia que asocian como este color así más porcelana, a lo español. ¿Sabes? Es como el color que había antes en todos lados. Nunca ha estado en marinador, que yo recuerde, pero parece marinador esto, ¿no? Esto parece España. Parece mucho España. Y lo más importante, chicos, ¡que tenemos balcón! Todo muy bonito y español, pero ¿sabéis qué no era tan español? Exacto, la hora de la cena. Vale, chicos, nos han metido bronca, porque aún no hemos cenado. Tenemos la reserva a las 8:30, pero nos han venido como a meter bronca en plan... O sea, os lo juro que es pronto. Son las 8:21. Al final llegué antes de que cerraran y me puse a probar los entrantes, entre los cuales me encontré un viejo amigo. Chicos, hoy he comido ya tortilla con queso. No voy a pasar otra más. ¿Y esto qué es? Tortilla con cebolla, ¿no? Creo que es tortilla de patata. Creo. Si lo piensas mucho lo es. Si te lo imaginas. Y me siguieron trayendo plato tras plato con alguna cosa que estaba buena y otra que no tanto. Ojo, Hasta que al final llegó un plato con una cara bastante conocida, pero con un aspecto un poco raro. Voy a hacer una referencia muy buena. Es que parece la paella de Portaventura o la paella congelada de algún supermercado. Vamos a proceder a comer el arroz con cosas. Con este vídeo a los valencianos les estará dando como mínimo un paro cardíaco. Vamos a empezar comiendo el bambú. Nunca había pensado en meterle bambú a una paella. Y menos mal. A ver, el arroz está un poco sosa. Y me la voy a tener que comer entera. Really good. Bien. Y señores, después de una hora entera comiendo, que un poco se habla, se viene el postre, ¿qué será? Nice. What was this? Cake? Peach cake. Peach cake. Oh, okay, okay. Perfect. Thank you. Qué bueno. Al final me ha gustado el restaurante. O sea, es curioso. No sé hasta qué punto la comida está adaptada para que le guste a los japoneses. Me lo esperaba peor. Está bien. Decente. Muchas gracias. Arigato. Me duele la barriga, estamos llenos, me duelen las piernas de andar todo el día, pero como mañana nos queda montarnos en las mejores atracciones y ver lo mejor del parque, tendré que recuperarme de alguna manera. ¿Y qué mejor manera que irme al onsen para recuperar fuerzas para mañana? Pero como estaba perdido, me acerqué a preguntarle, o a hacer el intento de preguntarle, a esta señora, ¿dónde estaba el onsen? ¿Español? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, estamos muy bien. ¿Tú cómo estás? Estoy bien. Ah, qué bien, qué bien. ¿Cuánto tiempo? Mi nombre es Nishi. ¿Dónde hay que ir, Nishi? Nishi. ¿Dónde hay que ir? ¿Qué hacemos? Nos eh, cambiamos y desnudamos. Hi. For men. Ok. Ya estamos. Hay un señor desnudo a mi lado, pero da igual. Delante hay una sauna también con muchos japoneses desnudos. Es muy raro el meterse desnudo en estos sitios. Y bueno chicos, nos vamos a dormir. Mañana seguimos. Para empezar el día desayuné tortillas sin patata y churros sin chocolate. ¿Vuestra mañana qué tal? Porque la mía, mal. Día 2 en el parque. Vamos a ir a investigar la zona que nos queda. Hoy es un día movidito. Iremos para arriba y para abajo en montañas rusas. Pero bueno, a ver qué tal.
Vamos a empezar viendo el Parkway. Creo recordar que había una salamandra aquí, no una estrella, ¿no? Vamos a ver desde arriba porque se puede subir y quizás está la salamandra por algún otro lado. Como podéis ver, tenemos aquí banquitos, tal. Está bastante bien hecho. O sea, de verdad que no recuerdo cómo es el Parkway de verdad. Soy la peor persona que ha venido a este parque de España 100%. O sea, soy el más inculto del mundo. Y que me tenga que dar cuenta de que soy inculto de España en Japón, tiene delito. Pero bueno. Y es que, chicos, como podéis ver, está hecha al detalle. Y lo curioso es que uno podría pensar que en estos sitios lo hacen todo a lo barato, ¿no? Que sería un poco lo lógico. Pero está todo hecho con azulejos reales. Después de seguir explorando un poco más, nos encontramos con la salamandra. Y al parecer era una atracción para niños con menos de 12 años. Yo tengo 22, así que obviamente no me iba a montar. Como vaya rápido, me da algo, ¿eh? Lo peor es que ni quepo aquí. Qué fácil está, muy bien. Digamos que esta ha sido la atracción más chill de todo el parque. Ahora lo que nos toca es la Gran Montserrat. Estamos aquí en Japón, pero recordando un poco la tierra, ¿no? Nos vamos a escalar Montserrat, al monasterio. Heart, nothing. La verdad es que de momento estoy un poco decepcionado con Montserrat. Podrían haber simulado la Virgen, un poco el monasterio, ¿no? Podrían haber hecho. Ya de paso se han currado todo. Bueno, aquí yo creo que se han currado la montaña rusa en sí. Y no era mentira, porque por algo me habían preguntado si tenía problemas del corazón antes de subir. Vale, chicos, se acerca el final. Nos vamos a los Pirineos. Son las 12 más o menos. Hemos montado como 4 veces en la de antes. Estoy un poco mareado. Ahí vamos, estamos solos. Menos si se rompe la máquina, me muero solo yo. No me vuelvo a subir, chicos, qué locura. Me ha salido hasta una lágrima de la presión. Te mete al revés. Ay, qué locura. Y por fin, después de todo, llegó el momento del show que estuvimos esperando durante 2 días enteros. Les informamos que en 30 minutos tendremos la oportunidad de presenciar desde la plaza de Cibeles el desfile Buen Viaje. Vamos para Cibeles, chicos. Y justo en las Cibeles, un japonés se me acercó, sorprendido de ver a un español visitando el parque. Me contó que venía cada semana porque le encantaba Sevilla, y que este sitio le hacía sentir como si estuviera en España. Y eso me hizo pensar. Porque claro, para mí, Sevilla siempre ha sido algo normal. Y en mi cabeza, Japón es lo raro, lo mejor, lo que siempre he querido conocer. Pero estamos tan acostumbrados a lo nuestro que a veces dejamos de verlo. Idealizamos lo de lejos y olvidamos lo especial que es lo que tenemos cerca. Igual que los japoneses aman España, nosotros amamos Japón. Y no está mal. Pero quizás deberíamos pararnos un momento, mirar alrededor y valorar lo que tenemos en casa. Y no solo hablo de España como un país, hablo de tus amigos, de tu familia, de lo que tienes o incluso de lo que has dejado de ver por tenerlo siempre delante. Y es que a veces hace falta ver una copia para darte cuenta del valor del de verdad.